Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días. Es un gusto volver a verlos y les agradezco la oportunidad que me dan de estar delante de ustedes en esta mañana. En esta mañana quiero hablar de una historia que está en Marcos capítulo 5 y le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 20 y le voy a pedir al hermano Dari si me puede hacer el favor de leerlo. Marcos 5 versículos 1 al 20. 1 al 4. Al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo te ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias. En esta lectura vemos que después de la tormenta que habían pasado Jesús y los discípulos en el mar, vienen a la ciudad de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban la Decápolis. Literalmente eran 10 ciudades. En la antigüedad esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por todas las ciudades, en general se puede decir que era un territorio gentil, porque sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos eran griegos y sus anfiteatros griegos estaban consagrados a la manera griega de vivir. En la lectura vemos que habla de un hombre con un espíritu inmundo. La noche que había pasado, que había estado cargada de emociones, recordamos el temor de los discípulos al ver la tempestad y luego ante Jesús cuando calmó el viento y el mar, pero las emociones no habían terminado, porque cuando llegaron a la orilla del mar, seguramente ya muy entrada la noche, ya muy de noche, vino corriendo hacia ellos un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. En el Nuevo Testamento podemos leer varias ocasiones o varios casos de personas poseídas por demonios, y no debemos confundirlos con casos de locura o con epilepsia.
Un endemoniado es un ejemplo de las fuerzas que tiene el diablo, que puede hacer con una persona humana, que puede hacer con el ser humano que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar un ser humano es que el Espíritu Santo muere dentro de su cuerpo. El contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo nos libera a los hombres del pecado y desarrolla una personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. En la lectura leímos que nadie podía atar al endemoniado ni aún con cadenas. En Marcos nos escribe algo aterrador, un hombre completamente descontrolado que no podía ser dominado como un animal salvaje e indomable. Nadie tenía las fuerzas para dominarle a pesar de que era una persona y a pesar de que habían intentado atarle. Seguía siendo una amenaza para la seguridad de las personas que estaban a los garadenos. Mateo nos dice que la gente evadía aquellos lugares y me acompañan a Mateo capítulo 8 y su versículo 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Este endemoniado era alguien peligroso para los ciudadanos de aquel entonces. Nadie podía pasar por aquel camino. En la lectura de Marcos leímos que él andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Esto nos muestra la profunda angustia y el dolor que tenía esta persona, el tormento interior de que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y en las tumbas excavadas en los costados de los acantilados, pero también nos recuerda su estado final. Él estaba entre los muertos y él vivía entre los muertos. También vemos que él se estaba hiriendo con piedras. Tal vez él hacía un esfuerzo por liberarse de aquel espíritu que lo atormentaba. Este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras, estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras tendencias de suicidio. Satanás siempre obra para la destrucción de cada persona, para que cada uno se destruya. Cuando el demonio vio a Jesús, dijo una palabra, si me acompañan a Marcos capítulo 5. Y en su versículo 7 dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región le tenían miedo al endemoniado, pero cuando éste vio a Jesús, cuando estuvo delante de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente al ver los poderes. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Dios. Vemos que el endemoniado estaba preocupado por Jesús como hijo de Dios. Podía precipitar o anticipar su ruina final. Los demonios saben que llegará el día del juicio cuando la libertad relativa que ahora gozan se terminará para siempre y está determinado para ellos su castigo final y terrible. Si me acompañan a Mateo capítulo 25 y su versículo 41 dice: entonces dirá aquí a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los demonios saben que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar preparado solo para ellos. Cuando el demonio vio a Jesús, él le hizo una pregunta. Si regresamos a Marcos capítulo 5, del versículo 7, le pregunta: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? El endemoniado estaba enterado tanto del hombre humano de Jesús como su deidad. Aunque este era al parecer su primer encuentro con Jesús, tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un hombre loco. Estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de Cristo. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo y quién era, así que su primera reacción fue tener temor, reverencia, que le indujo a postrarse delante de él.
aunque simplemente, como lo dice en Santiago capítulo 2, si alguien le puede dar lectura por favor en Santiago capítulo 2 y su versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Gracias. Vemos que aquí dicen que también los demonios creen y tiemblan. Este demonio al ver a Jesús, él ya tenía miedo y le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Y le contesta, Legión me llamo porque somos muchos. Es sorprendente que en este momento Jesús le preguntó su nombre. ¿Qué importancia podía tener saber el nombre de este demonio o por qué razón le preguntó Jesús su nombre? Su respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre que le habían dado sus padres al nacer, sino uno que describía su estado espiritual. Le contestó, Legión me llamo. El espíritu maligno que tenía este nombre se llamaba Legión, en referencia en aquel entonces una legión consistía en 6,000 hombres. En 6,000 hombres, soldados de caballería e infantería en aquel entonces de los romanos. Tal vez quería poner en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba a un solo demonio, sino que se enfrentaba a varios. Pero mucho más probable sirvió para que el endemoniado mostrara el estado en el que se encontraba. Había renunciado a luchar por ser él mismo o por controlar su propia vida. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos informan del hecho de una persona podía ser esclavizada por más de un demonio. Si me acompañan a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 2 y su versículo 45. Si leemos desde el 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. También si me acompañan a Marcos capítulo 16 y su versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Como vemos, en aquel entonces era muy común que hubiera gente endemoniada. ¿Qué nos intenta enseñar esto? De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar a Israel por medio de sus legiones, este miserable hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión y muerte. Notamos entonces el propósito del diablo para con el ser humano, que es conquistarlo y dominar nuestras vidas. Si regresamos a Marcos capítulo 5. Los demonios le rogaban mucho a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Nuestro Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones. Ni una legión de demonios le podía hacer frente a su voz o a mandatos. Si leemos en el versículo 12, dice: y le rogaron a todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Si leemos en el versículo 8 dice: porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondiendo, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. El demonio sabía que Jesús tenía el poder y la potestad de sacarlo de ese cuerpo. ¿Por qué no querían los demonios irse de aquella región? Realmente no lo sabemos, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquellas personas que habitaban en Gadara
era junto con la dureza de su corazón, lo hacía una forma más fácil de que ellos pudieran habitar en esas personas. Si leemos en el versículo 15, dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Después de que Jesús sacó al demonio, esta persona que estaba siendo atormentada estaba sentada, vestida y en su juicio cabal. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical. Ahora estaba con Jesús sentado, vestido y con su juicio cabal. Nadie había soñado con conseguir algo parecido de este hombre, y es que el poder de nuestro Señor Jesucristo llega hasta donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni las familias ni amigos pueden hacer. Nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes. Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad y dignidad, ya que no era el loco que andaba desnudo gritando de noche, vivía por los sepulcros siguiéndose con piedras. Si leemos en los versículos 15 al 17, dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Los ciudadanos de Gadara tuvieron miedo y comenzaron a decirle a Jesús que se fuera de aquella ciudad, de sus contornos. Es curioso que la relación que todo esto provocó con los habitantes de Gadara fuera de temor. ¿De qué tenían miedo? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor en vez de inspirarle alivio o paz. Así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de ahí. La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar con ninguna otra persona. Y además, al ver al endemoniado en su nueva condición, debería haberle llenado de gozo y de admiración por Cristo. Pero aquellos hombres se habían sentido golpeados y tenían miedo, y habían sido golpeados donde más les dolía, en su dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, nuestro Señor Jesucristo los lanzó a los cerdos y los cerdos se perdieron. Por lo tanto, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido porque pensaban materialmente. Seguramente por esto le invitaron a irse, no valoraron todo el bien que Jesús podría haber hecho con ellos. ¿Cuántos más endemoniados enfermos no había allí en esa región? Pero parecía que apreciaban más sus posesiones que las personas. El conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual. Los negocios eran lo primero para ellos, como tan a menudo sucede en la actualidad. Son un ejemplo terrible de la ceguera materialista. Y aún en la actualidad muchas personas siguen poniendo en la mira las cosas terrenales y dejan que Cristo se vaya de su vida por temor a su condición, con el que sea causa de alguna pérdida material, social, económica o personal, y así tratando de salvar sus bienes pierden sus almas. Es muy triste, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia hoy en día. Cuando un pecador se convierte a Cristo y su vida cambia, las personas que le conocían antes, muchas veces en lugar de juntarse con ellos, tratan de alejarse de ellas o prefieren alejar a Cristo de sus vidas, e incluso intentan persuadir a la persona que se bautizó a que regresen al mundo. Si regresamos a Marcos capítulo 5, en los versículos 18 al 20, si alguien le puede dar lectura, por favor. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis
grandes cosas ha hecho Jesús con él, y todos se morían. Gracias. Vemos que el endemoniado le decía y le rogaba que le dejase estar con él. Cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. La petición de este personaje era evidente. La nueva forma de vida que ahora tenía quien ha sido salvado por el Señor deseaba estar con él. Sin embargo, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que fuera a su casa y con los suyos. Cuando comenzamos a leer esta historia, nos encontramos al endemoniado viviendo solo en los sepulcros, en las tumbas. Así que con esta orden lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre socialmente y familiarmente. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe de trabajar. Cuando comenzamos, la verdadera actividad misionera comienza en la casa. No es coherente hacer grandes cosas, que hay grandes predicadores y en su hogar viven una vida de desorden, sus familias no son cristianas o cosas así. Además, el Señor le dio una misión. Cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión consistía en testificar lo que Jesús le había hecho, lo que Jesús había hecho con él, precisamente en la región donde lo habían corrido y donde y donde no lo querían escuchar, no habían querido admitir la obra personalmente de Jesús. A pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia les dejó el testimonio del hombre sanado. Nadie necesitaba más al Señor que ellos. Si leemos en el versículo 19, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice el 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús dejó un hombre quien iba a trabajar en su obra para que las personas se dieran cuenta de a quién habían dejado ir. Si me acompañan a Mateo capítulo 11. En los versículos 29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos de llevar el yugo de nuestro Dios. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. A muchas personas se les predica la palabra, pero ellos no quieren estar sujetos a la ley de Dios o el yugo de Cristo, porque se rehúsan a abandonar las prácticas a las que están acostumbrados. Pero resulta que el alcoholismo o el cigarro o las drogadicciones y las prácticas similares que hacen hoy en día las personas, que son las que los tienen verdaderamente atados y encadenados a la humanidad en este tiempo. El único que puede romper esas cadenas de vicios o cualquier tipo de ataduras es Dios. Al igual que este hombre fue liberado, Cristo nos libera a nosotros hoy en día. Pero lo más importante, las Santas Escrituras quieren resaltar en esta historia, es que los demonios son enemigos de Dios y de nosotros. Por lo tanto, como no pueden atacar a Dios, tratan de atacar al hombre, el cual es creación de Dios y el cual es... Por este motivo debemos tener cuidado, porque no somos adversarios que podamos enfrentar a esta clase de enemigos espiritualmente con nuestras propias fuerzas. Si me acompañan en Efesios capítulo 6. En el versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es claro notar que estamos en una lucha espiritual, en una lucha que no podemos ver carnalmente, pero podemos resistirla, y Efesios nos dice cómo, vistiéndonos con la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por este motivo debemos de tener cuidado, porque no somos adversarios para enfrentar a esta clase de enemigos espirituales con nuestras propias fuerzas, pero el Señor es quien tiene el poder y fuerza, y con el poder y fuerza somos capaces de resistirnos contra las acechanzas del diablo. De esta historia podemos aprender que no debemos poner nuestras miradas en las cosas terrenales, porque podemos perder grandes bendiciones como lo perdieron los ciudadanos de Gadarenos. Debemos dejar salir completamente los espíritus malignos, ya que si no lo hacemos nos puede alejar del camino de Dios e incluso venir 7 espíritus peores. La invitación de esta mañana es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo dice en Mateo 6:33, y poner la mirada en Dios y no alejarnos de Él, y aprovechar esta oportunidad que nos ha dado de la salvación, como lo hizo este personaje endemoniado, que en vez de alejarse de Dios quiso involucrarse más con Él para seguir en sus caminos, porque tenía una nueva vida. Esto ha sido toda mi parte, y que el Señor les bendiga.